En estos versos 22 al 24 que empezamos a mirar la semana pasada, Pablo se enfoca entonces en el llamado de la mujer para el matrimonio. Se enfoca, es decir, en el rol que tiene la mujer, porque habíamos dicho en el primer sermón de que afirmamos que Dios nos crea hombres y mujeres por igual, iguales en dignidad, porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero también afirmamos que somos distintos en cuanto a nuestros roles. Dios nos ha dado distintas responsabilidades, no solamente en el matrimonio, también en la iglesia, en la sociedad. Y en el matrimonio, esos roles están distribuidos de esta manera. El esposo es la cabeza y la mujer se sujeta. Eso no implica que la mujer se sujete a su marido, no implica inferioridad. De la misma manera como Lucas 2 nos dice que Jesús estaba sujeto a José y María, y el estar sujeto no implica que Jesús era inferior a José y María. Es una cuestión de roles. El que la mujer se sujeta a su marido no tiene que ver con su valor, sino con su rol dentro del matrimonio. Entonces habíamos dicho que en estos 3 versículos íbamos a encontrar 4 cosas. Lo primero que íbamos a encontrar es el llamado a la sujeción, que lo vimos la semana pasada. En otras palabras, ¿qué cosa quiere decir sujeción para la mujer? Al final lo voy a volver a repetir, lo habíamos dicho la semana pasada. Lo segundo que encontrábamos en este pasaje es la razón para la sujeción. En otras palabras, ¿cuál es la base para que la mujer se sujete? ¿Por qué la mujer tiene que sujetarse? Y habíamos dicho que en el versículo 23 y en todo el texto, desde el 22 hasta el 33, encontramos 2 razones. Después habíamos dicho que este texto nos habla de un modelo de sujeción. En otras palabras, ¿cuál es el modelo que la mujer debe mirar para imitar una sujeción? Y lo último que encontramos en este pasaje de 3 versículos es la extensión de la sujeción. En otras palabras, ¿hasta dónde una mujer cristiana se sujeta a su marido? Habíamos dicho la semana pasada el llamado de la sujeción. Y habíamos llegado hasta la razón de la sujeción. La primera razón de la sujeción, habíamos dicho, es que el esposo es cabeza de la esposa. En otras palabras, la mujer se sujeta a su marido. ¿Por qué? Pudiera preguntar a alguien. Porque el líder es cabeza de la esposa. El esposo es cabeza más bien del hogar. Es su líder. Y eso está en conformidad a un diseño divino. El diseño original es que Dios establece que el hombre es la cabeza y la mujer se sujeta a esa cabeza. Pero hay una segunda razón de por qué la mujer debe sujetarse al marido. El versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y la segunda razón es porque el matrimonio, como hemos dicho al comienzo, representa la unión de Cristo y la iglesia. Y la sujeción de la mujer debe servir para ilustrar bien esa unión. En otras palabras, se requiere que la esposa cristiana sea sumisa a su marido para que esa representación sea lo más parecido al amor entre Cristo y la iglesia y a la unión entre Cristo y la iglesia. En realidad, todo el argumento y la intención de los versículos 22 al 33 es explicar que el matrimonio es una parábola de Cristo y su iglesia. El matrimonio es un cuadro que debe reflejar el amor de Cristo y su iglesia. Es una foto, una representación que debe ilustrar el pacto, la unión, el amor que Cristo tiene con su iglesia. Esa es la segunda razón. Si queremos responderlo de una manera sencilla, ¿por qué una mujer se debe sujetar a su marido? Porque en conformidad al diseño divino, Dios ha establecido que el hombre es cabeza de su esposa y porque el matrimonio es una figura que debe ilustrar
la sujeción, más bien, la unión, el pacto y el amor que Cristo tiene con su iglesia. Ahora, vamos a pasar al versículo 24, porque en el versículo 24 tenemos un modelo. ¿Cuál es el modelo que la mujer mira para la sujeción? ¿Cuál es el punto de referencia? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Note en este versículo 24 el paralelo, note el punto de referencia. El ejemplo para la sujeción de la mujer es la sujeción de la iglesia a Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la esposa debe sujetarse al marido. Ahí está el versículo 24. Una pregunta legítima sería, ¿qué significa que la iglesia esté sujeta a Cristo? Pudiéramos decir muchísimas cosas de eso, o cómo se expresa eso, pero vamos a ser más general, ¿ok? Ok, si Pablo dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, que así me debo sujetar a mi marido, ¿qué significa que la iglesia esté sujeto a Cristo? Significa que la iglesia reconoce a Cristo como su autoridad, que la iglesia sigue a Cristo, que la iglesia respeta a Cristo y que la iglesia obedece a Cristo. Por lo menos podemos decir eso. Por lo tanto, así como la iglesia reconoce a Cristo como su autoridad, la esposa se sujeta a su marido reconociendo su autoridad. Así como la iglesia se sujeta a Cristo siguiéndolo, la esposa debe seguir a su marido. Así como la iglesia se sujeta respetando a Cristo, la esposa debe respetar a su marido. Y así como la iglesia obedece a Cristo, la esposa debe obedecer a su esposo. Yo sé que alguien estaría, Miremos versículo 24 otra vez. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La pregunta que una dama pudiera hacer, y estaría bien que lo haga, es prudente que lo haga, es justo que lo haga, es, ok, tú me dices que me tengo que sujetar a mi marido. Y yo respondería, primeramente no digo yo, lo dice Pablo. ¿Ok? ¿Hasta dónde debo obedecer a mi marido? Eso nos lleva al último punto, que es la extensión de esa sujeción. ¿Hasta dónde es la sujeción de la esposa? El versículo 24 nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos. ¿En cuánto? Eso sonó como que... En todo. ¿Usted sabe qué cosa quiere decir en todo en griego? Mientras tu obediencia a tu esposo no se convierte en desobediencia a Dios, la casada debe estar sujeta a su marido en todo. ¿Por qué decimos eso? ¿De dónde tomamos eso? Cuando los apóstoles fueron arrestados, los gobernantes le dijeron, ustedes no pueden predicar más el evangelio. Dejen de enseñar esto.
algo que el mismo Jesucristo les había ordenado. Y ellos dijeron, en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí tenemos, en este Hechos 5:29, el principio que establece o que regula los límites de nuestra sujeción a los hombres. ¿Por qué? Porque se nos pide sujeción en diferentes esferas de la vida. En el matrimonio, en la sociedad, con los gobiernos, en la iglesia. Pero esa sujeción y obediencia tiene límites. No es una obediencia a ciegas. Esa sujeción debe ser mirada, seguida, mientras no se convierta en desobediencia a Dios. El mismo principio aplica, por ejemplo, para los empleados cristianos, si sus jefes les piden algo que viola su conciencia cristiana o sus principios cristianos. Y el mismo principio aplica a los creyentes si el gobierno nos mandara algo que está en contra de las Escrituras. Mientras tu esposo no demande algo que te haga deshonrar a Dios, le debes sujeción a tu marido. Eso es lo que significa en todo. Si tu esposo, mi hermana casada, quiere llevarte a hacer algo que no glorifique a Dios, en ese momento tu deber hacia él termina. Mientras tanto, si ese no es el caso, la mujer cristiana obedece, sigue, respeta y debe mostrar voluntaria y gozosa sumisión a su esposo. Para decirlo en una línea sencilla, si tu obediencia a tu esposo no contradice y no compromete tu obediencia a Dios, entonces debes sujeción, honra, obediencia a tu esposo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Quiero ayudar con algo antes de dar una definición o repetir la definición de la sujeción y dar algunas cuantas observaciones. Alguien pudiera pensar y decir, ok, Pablo está diciendo que yo como esposa me debo sujetar a mi marido como Cristo se sujeta a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que dice. Alguien pudiera pensar y objetar esto y decir, la iglesia de Cristo no se sujeta siempre a Cristo. Y es cierto. Al menos no en todo. Una dama pudiera decir, la iglesia no siempre obedece. La iglesia es media rebelde y desobediente. Entonces, si no obedezco en todo a mi esposo, me estoy pareciendo a la iglesia. Pero en esta expresión del versículo 23, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, Pablo no está describiendo lo bien que se somete la iglesia. Él no está tratando de evaluar qué tan bien o cómo debería sujetarse la iglesia. Al contrario, esta es una declaración que él está haciendo. Esta es una afirmación. Esto es una realidad que él está describiendo. ¿Cuál es esa realidad? La iglesia está sujeta a Cristo. Es una afirmación que explica y describe la relación vital que Cristo tiene con su iglesia, la relación irrompible que Cristo tiene con su iglesia, esta relación de hermosa unidad y dependencia de la iglesia con su Salvador. La iglesia está sujeta a Cristo porque la iglesia no puede estar sin Cristo. Es una afirmación. Para tomar los 3 versículos, así como
el cuerpo es con su cabeza y la iglesia es con Cristo, la esposa lo debe ser con el esposo. Entonces, hay tres cosas ahí: cabeza, cuerpo, Cristo, iglesia, esposo, esposa. Eso está claro, clarísimo. Entonces, quiero repetir una vez más, ¿qué es sujeción para la esposa? Sujeción para la esposa es el llamado a reconocer y respetar. Reconocer es, yo reconozco porque Dios lo ha establecido así. Y respetar, no solamente reconozco, es el llamado a reconocer y respetar, gozosa y voluntariamente. Eso no es un reconocer y respetar murmurando. No, sí, él es cabeza. No. No. Es reconoce y respeta, gozosa y voluntariamente, la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo como una expresión de su reverencia y confianza al Señor. Para una esposa cristiana, la sujeción significa comprometerse de buena voluntad y en reverencia al Señor a seguir el liderazgo de su esposo como cabeza del hogar. Quiero hacer 3 observaciones y con esto terminamos. 3 observaciones que están dirigidas a las esposas cristianas, sin excluir, como habíamos dicho en el primer servicio. Esto lo necesita escuchar una joven soltera que un día tiene la expectativa de casarse, o una dama soltera que algún día tiene la expectativa de casarse. Esto lo tiene que escuchar una mujer viuda que no tiene la intención de casarse, pero lo necesita escuchar para que de alguna manera pueda llamar a cuentas a sus hermanas casadas cuando no están exhibiendo el modelo bíblico para el matrimonio. Eso no es, como yo no soy casada, esto no aplica para mí, no, aplica para todos nosotros. Aplica para todos nosotros. Oh, pero ¿y yo que soy niño? ¿Yo que soy niña? ¿De qué me sirve a mí? Todavía me falta mucho. Sí, pero quizás en casa lo que estás viendo que es el matrimonio no refleja esto. Y quizás tu idea de matrimonio es eso. O si usted es una niña, yo creo que le estoy haciendo el favor a su futuro esposo. Y si usted es un niño, lo mismo. Son 3 observaciones quiero hacer. Número 1, considera la gran afrenta de una esposa que no se sujeta. ¿A qué me refiero con esto? Considera la gran afrenta de una esposa que no se sujeta. Cuando la mujer cristiana no es sumisa al marido, ella está afirmando 2 cosas. Piensa en esto. Note que está diciendo así como. Cuando la mujer cristiana no es sumisa a su marido, ella está afirmando 2 cosas. Ella está afirmando, número 1, los cuerpos pueden andar sin cabeza. Lo que ella está diciendo es, un cuerpo no necesita de cabeza. Y 2, lo que está diciendo, cuando una mujer no es sumisa al marido, la iglesia no se sujeta a Cristo. O sea, hay algo más serio. No es que Dios ahora ya no puede usarte como un ejemplo de, mira cómo se sujeta esta esposa a su esposo, para que veas cómo es la sujeción de la iglesia a Cristo. No es que solo Dios ya no puede usar eso como un ejemplo,
sino que ella está contradiciendo algo que Dios ha dicho. Lo que ella está haciendo es oponiéndose a lo que Dios dice. Está contradiciendo una verdad que Dios habló. Esa dama lo que está haciendo es llamando, lo que ella está diciendo es, el cuerpo no necesita cabeza, la iglesia tampoco necesita a Cristo. O sea, lo que ella está haciendo es, está llamando mentiroso a Dios. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. ¿Se acuerda Juan 15? Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se acuerda? Cristo es la vid, el tronco, nosotros somos los pámpanos, las ramas. Lo que él está diciendo es, una rama separada del árbol, le está diciendo, no puede producir fruto. Eso es correcto, ¿verdad? Una rama separada del árbol, cortada del árbol, no puede producir fruto. Así, dice él, ustedes no pueden producir fruto si ustedes no están pegados a mí. ¿Vamos? Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero si un día resulta que hay una rama que sí da fruto sin estar pegado al árbol, si eso pasaría, esa rama ya no le puede servir de ejemplo a Jesús. Jesús ya no puede decir, mira Gustavo y Damaris, cómo es mi unión, o cómo es que tú tienes que estar pegado a mí para dar vida. Mira una rama, y esa rama si no está pegada al árbol y está dando fruto, Jesús no solamente no puede usar eso como ejemplo, lo que esa rama está diciendo es, sí puede una rama dar fruto sin estar pegada al árbol, a la vid. Es decir, eso de que una rama no puede dar fruto si no está pegada a la vid, eso no es cierto. Por lo tanto, tampoco es cierto de que necesitamos estar pegados a ti, Jesús. Eso es lo que estaría diciendo esa rama. Obviamente eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero si un día pasaría, esa rama estaría diciendo lo que Jesús utilizó en Juan 15, no va, eso no es cierto. Y tampoco es cierto de que necesitamos estar pegados a Jesús para vivir. Eso es lo que pasa. Ahora, esto es lo mismo cuando un hombre no ama a su esposa. Pero vamos a llegar a eso en las próximas semanas. 2. Casada, recuerda tus deberes cristianos de Efesios 4 para tu obediencia de Efesios 5. Recuerda tus deberes cristianos de Efesios 4 para tu obediencia de Efesios 5. Nosotros hemos pasado unas cuantas semanas mirando, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 2. Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso incluye a tu esposo. Con humildad y mansedumbre. Vas a necesitar, mi hermana, abrazar el llamado de la humildad y la mansedumbre para tu matrimonio. Versículo 29 del capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto incluye la manera como hablas a tu esposo. Vas a necesitar, mi hermana, morir a una forma de hablar que es irrespetuosa, altiva, sarcástica, crítica, y cultivar
un hablar con gracia para tu matrimonio. Te va a traer muchos problemas, mi hermana, con un hablar que no glorifica a Dios. Versículo 31, capítulo 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Incluso el enojo, la ira y la gritería que te produce tu esposo. Versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros. Incluye a tu esposo. Misericordiosos. Incluye a tu esposo. Perdonándoos unos a otros. Versículo 32. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es central para tu matrimonio. Sin una cultura y un hábito y una disposición para el perdón, vas a sufrir mucho. El perdón es el instrumento para construir y para sostener buenas relaciones, incluyendo la relación dentro de tu matrimonio. Por eso que Lutero decía que el matrimonio es la escuela del carácter. ¿Usted quiere crecer en carácter? Cásese. En un sentido, entiendo lo que Pablo quiere decir cuando dice, si usted tiene el don de continencia, quédese así como yo, decía él. Pero si no lo tiene, cásese. Pero yo quiero evitarles la aflicción, decía Pablo. Ahora, esto no era apología para la soltería. Pablo estaba dándonos un buen anticipo, nos estaba anticipando. Yo creo que para los casados, el matrimonio es un regalo de Dios para descubrir cuán pecadores somos. Aquella muchacha que dice, no, ¿cuál es tu virtud? Soy la mansedumbre. De verdad, sí, soy como una mansa palomita. De verdad. Hasta que pasan 6 meses. Yo soy la paciencia, yo derrocho paciencia, de verdad. Y Dios nos lleva al matrimonio porque nos ama y nos dice, yo quiero demostrarte, Gerson y Aide, yo quiero demostrarte, Juan y Brenda, yo quiero demostrarte, Germain y Adriana, Natalia, Alejandro, cuán pecador ustedes son. Y esos vientos huracanados de ira y enojo, digo vientos huracanados con conocimiento de causa. La ira y el enojo que muchas veces experimentamos en el matrimonio no es viento de ventilador, es viento huracanado. Vamos a necesitar morir a nosotros mismos y visitar Efesios 4 si voy a honrar a Dios con Efesios 5 en mi matrimonio. El matrimonio le dice al hombre y a la mujer que se creen súper espirituales, ¿te das cuenta que eres un fracaso total sin mí? Y esa conciencia humilla, ¿no? Y ahí es donde uno dice, Señor, como esto es tan difícil para mí, como soy pecador y
La sujeción a mi marido o el amor a mi esposa es como una pared gigante. Yo me tengo que levantar todos los días por la mañana para decir: Señor, si hoy día tú no me ayudas, yo me agarro a trompadas con esa señora. Ten misericordia de mí. Ayúdame a morir a mi carne, porque te debo recordar, te voy a anticipar, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu esposa, tu esposo, tu cónyuge no es el diablo. El diablo somos nosotros en el matrimonio. Esa es nuestra mayor dificultad y tenemos que visitar constantemente Efesios 4 para nuestra obediencia de Efesios 5. Y 3, con esto termino. Casadas, recuerda tus beneficios cristianos de Efesios 1 al 3 para tu obediencia de Efesios 5. Recuerda tus beneficios cristianos de Efesios 1 al 3 para tu obediencia de Efesios 5. La obediencia cristiana es muy difícil, mis hermanos, cuando no hemos sido doblegados por la gracia de la salvación. La obediencia cristiana es muy difícil cuando no hemos sido quebrantados por el Evangelio. Si no hemos sido confrontados por la escandalosa y abrumadora misericordia que Dios ha tenido con nosotros, pecadores que nos hemos rebelado contra Él. Si no hemos sido humillados por el Evangelio, será muy difícil estar a la altura de las demandas del Evangelio. La demanda de la paciencia, por ejemplo, la demanda de la misericordia, del perdón, del amor, del servicio. Si el Evangelio no me doblega, si no me conmueve, va a ser muy difícil amar en mi matrimonio. Si la paciencia que Cristo nos tiene, si la paciencia que Cristo nos tiene ahora no nos afecta, será difícil mostrar paciencia a mi cónyuge. Si la fidelidad de Cristo a mí no me escandaliza, será muy difícil ser fiel a Dios. Si la humildad de Cristo no me humilla, yo seré gobernado por mi orgullo. Por eso, mi hermana casada, debe recordar tus beneficios de Efesios 1 al 3 para tu obediencia de Efesios 5. No olvides que has sido escogida antes de la fundación del mundo. Por gracia Dios te escogió, sin usted haber hecho ni una sola obra buena. Sin usted haber nacido, Dios la conoció y Dios decidió amarla a usted. Y la escogió para salvación. No olvides que ha sido amada, redimida, perdonada por Dios, adoptada como hija. Recuerda que ha sido sellada, Efesios 1:13, para el día de la redención. No olvides que el Espíritu Santo está sobre ti, mi hermana casada, que te da el poder para vivir la vida cristiana. No olvides las abundantes riquezas de su gracia para contigo. Dios te ama con un amor escandaloso, ridículo. Porque aunque fallemos, Él nos sigue amando. Y Él conoce de primera mano lo peor y más vergonzoso de nosotros y nos sigue amando. Por la eternidad. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez, ni hambre, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aférrate a eso, mi hermana.
Cuando te sea difícil tu obediencia a Dios en el matrimonio, aférrate al amor de Dios en Cristo Jesús. Confía en eso, báñate en eso. No habrá esperanza para ti con una confianza leve, superficial, trivial, frívola. No olvides la esperanza de la vida eterna. No tomes en poco tus privilegios como creyente. No tengas en poco lo que eres y lo que tienes en Cristo. Sé doblegada y abrumada por la misericordia de Dios. Si tu corazón no es quebrantado por la gracia del Evangelio, tu corazón será quebrantado por tu matrimonio. Pídele a Dios, dame una nueva visión, una renovada visión, una fresca visión de cuán escandaloso, increíble, asombroso, majestuoso es la gracia de la salvación que me has dado en Cristo Jesús. Y de esa manera serás libre para amar. Porque tu única meta será: Señor, me has amado. Tú eres suficiente para mí. Hallo satisfacción solamente en ti, no en el amor que este hombre me pueda dar. Mi satisfacción y mi valor, mi sentido de valor viene de haber sido amada por ti, no de ser amada por ese hombre. Y con esa conciencia voy a amar a ese hombre, libre para amar, para sujetarte, para obedecer a Dios. Entonces hay esperanza. No está prometido un esposo piadoso, mi hermana. No está prometido un esposo que sea un gran líder espiritual en tu casa. Y no está prometido que tu esposo sea cristiano, que él va a cambiar. Probablemente no. No quiere decir que tengas que renunciar a ser de buena influencia para él, pero no está prometido. Nuestra satisfacción no debe venir del cónyuge. Nuestro sentido de identidad no debe venir del cónyuge, sino de que hemos sido amados por Dios en Cristo Jesús. Lo que Cristo ha hecho me define como persona. Lo que Cristo ha hecho por ti te define como mujer casada. No mires tu llamado a la sujeción como un castigo que Dios te está dando. Míralo como que te está dando la dicha de poder tú con tu vida y actitud y postura ilustrar la preciosa sujeción de la iglesia a Jesucristo. Hay un juego que se llama charade, o dígalo con mímica. Y en ese juego una persona tiene que ilustrar algo para que su equipo adivine qué cosa está tratando de ilustrar. Y hace cosas y le dice, y ellos dicen, es tal cosa, es tal cosa, es tal cosa. El matrimonio está supuesto a hacer eso. La gente debe ver el matrimonio cristiano y decir, oh, wow, ahí está. Qué preciosa es la unión de Cristo con su iglesia. No va a ser una representación perfecta, pero que Dios nos halle fieles en esforzarnos por eso. Porque el matrimonio no se trata de nosotros. El matrimonio no es para que tú seas feliz. El matrimonio es para la gloria de Dios. Y cuando vivimos para la gloria de Dios, entonces podemos hallar satisfacción plena. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la más elevada manera de vivir para todo creyente y para toda esposa que se sujeta a su marido en reverencia a su Señor
y en confianza a su Señor.